Enfoque Chávez, entonces, camarada, compañera, viene con el objetivo de preservar, exaltar y generar fórmulas para la aplicación del pensamiento de Hugo Chávez. Para nosotros, el comandante Hugo Chávez y el enfoque de Hugo Chávez es la carta de navegación. Por eso quiero decirte con la mayor radicalización que fuera del pensamiento de Hugo Chávez, nada dentro del pensamiento de Hugo Chávez, todo. Chávez sigue siendo la voz del pueblo. Yo quiero más Chávez. Y el GRAC, sí, el famoso GRAC. Una idea de era GRAC de no, todavía no existía el GRAC, Medina. Un saludo muy cariñoso para ti, hijo Medina, teniente Medina. Entonces, bueno, entonces el dijo del armamento, tenemos la unidad de las tropas, o sea, porque no tomamos el salón de escucho y empezamos a amenazar que vamos a matar uno por uno hasta que regrese mi comandante. Imagínense ustedes que hubiera aparecido el GRAC con Medina Macero al frente y todos esos oficiales de comando. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Para mí el presidente todavía no ha muerto, siempre sigue aún vivo y lo llevo aquí en mi corazón. Y para mí él no está muerto, él sigue vivo. Sigamos todos rodillas en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro y vamos para adelante hasta el final. Y Capelito, tú nunca vas a ocupar este lugar. Todos los días lo veo haciendo el trato y yo, para mí no se ha muerto. Para mí está bien. Muy regocijada al ver cómo el pueblo ha venido masivamente, como cuando él estaba en vida. O sea que el pueblo lo sigue queriendo igualmente. Jamás te olvidaremos. Te amamos hoy, mañana y siempre. Por culpa de Chávez tenemos la canaimita, por culpa de Chávez tenemos el comedor en la escuela, por culpa de Chávez mi mamá estudió. Para mí yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón Chávez. Chávez vivirá en el pueblo. Enfoque Chávez. Enfoque Chávez para construir el Estado socialista. Enfoque Chávez para la transformación del Estado. Enfoque Chávez para la transferencia de poder al pueblo. Enfoque Chávez para la restitución del poder al pueblo. Enfoque Chávez para la construcción del Estado comunal. Comuna o nada. Teniente Cristian Medina, ayudante del comandante Chávez. Medina Macero, soldado de la patria. Es necesaria la creación de una firme mentalidad de poder por parte de las clases populares. En el seno de las clases populares debemos crear una fuerte mentalidad de poder. Muy buenos días, mi amado pueblo del Estado Bolívar. Muy buenos días, mi amado pueblo de Venezuela. Mi amado pueblo comunal. El pueblo comunero. Aquí tenemos la directora de UNARE 106.1 FM, directora comunera. Aquí tenemos invitados comuneros. Aquí tenemos un pueblo comunero. Aquí tenemos un pueblo chavista. Porque la comuna es el proyecto estratégico de Hugo Chávez. Y hablar de comuna es hablar de Chávez. Y hablar de Chávez es hablar de comuna.
Y hablar de comuna es hablar de primarias. Y hablar de primarias es hablar del nivel primario. Y hablar del nivel primario es hablar del nuevo nivel y la nueva forma y el nuevo modelo de gobierno, que es el pueblo mandando, el autogobierno comunal, la autodeterminación del pueblo. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando a cazón quitado. Y el que le caiga le chupa. ¿Ves? De lo que ha de suceder, porque va a suceder en este proceso, que la norma, que el reglamento del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, llamado renovación de las estructuras de base. Yo, desde Enfoque Chávez, lo voy a decir criollito, primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo. Pero el reglamento lo define como renovación de las estructuras de base. Y asume como estructuras de base las calles, las comunidades y los centros electorales. Es decir, los jefes de calle, los jefes de comunidades y los jefes o jefa de VC. Yo tengo un sueño y ese sueño lo vamos a cumplir, eliminar esa palabra jefe o jefa, porque hace daño, pero esa es harina de otro costal, no tanto de otro costal, de otro costal, está metido en el mismo costal, pero no de este costal, parece un trabalengua, ¿verdad? Pero que se entienda, tiene que ver mucho con mucho el tema de la formación política e ideológica. Y cuando la estructura de poder del viejo Estado liberal burgués mete ahí un agazapo, una palabra, mira, distorsiona, y hace daño, despolitiza. ¿Cómo no? Porque es el hombre y sus circunstancias, cuerpo, mente, alma. ¿Cómo alimentas el alma? ¿Cómo alimentas la mente? ¿Cómo alimentas el espíritu? ¿Cómo alimentas el cuerpo para que haya una perfecta concordancia? Sí, aquí aparece, ya vamos a hablar de esto, pero más adelante lo dice de manera taxativa. Bien, hoy estaremos hablando en tu programa 349 de Enfoque Chávez, de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las comunas, del reglamento y de lo que ha de suceder. ¿Qué va a suceder? Se los adelanto. Todo lo que ha de suceder bajo este cielo tiene su hora y su momento. Y es ahora. Donde haya rebelión habrá victoria. Y este pueblo está encendido, cargado de rebeldía, cargado de fuego sagrado. Y los resultados de este proceso de renovación de la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela será apoteósico. No hay estructura que pueda detener lo que va a suceder. Lo mejor está por venir, lo mejor está por suceder. El que siembra tempestades recoge huracanes. Y en buena vid, este huracán lleva un nombre: huracán chavista, huracán popular chavista. Es un compromiso con el comandante Hugo Chávez. Viernes 12 de agosto, programa número 349. Estaremos con la etiqueta numeral de vuelta Chávez y numeral Enfoque Chávez 349. Vamos a orar. Para los que tienen la Biblia en la mano, vamos para
Tesalonicenses, capítulo 3. Leo. Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que vosotros somos puestos para esto. Que aún estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Empero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Es palabra de Dios. Hermano, hermana, siervo, sierva, hoy la palabra de hoy nos resalta nuevamente el tema de la fe. Es para que entendamos, porque por falta de entendimiento mi pueblo perecerá, que los que caminan por el camino de Cristo no son inmunes a las tentaciones y tampoco a las tribulaciones. Todo lo contrario. Allí es cuando llegan más tentaciones y es cuando llegan más tribulaciones. Entonces dirá alguien por allí, bueno, pero si ese camino es tan espinoso, ¿para qué me voy a meter por ese camino? Porque es el camino hacia la salvación. Es el camino de la forja espiritual. Es el camino que te pone en prueba. Una cosa es decir, tengo fe, y otra cosa es demostrar el tamaño de tu fe frente a una tribulación, frente a una situación difícil, frente a una tentación. Es que la bendición llega a tu vida cuando das una firme demostración de tu fe, cuando tu fe es sólida. Y eso no se logra tan solo con decirlo, a pesar de que la palabra tiene poder, sino que hay que alimentar la vida, tu vida, nuestra vida, con la palabra de Dios. Dentro de nuestro pecho tenemos dos tigres, el tigre carnal y el tigre espiritual. ¿Cuál de los dos tigres ha de ganar? El que alimentes más. ¿Cuántas veces hablas con Dios durante el día? ¿Cuántas veces hablamos durante el día? ¿Cuántas veces nos acordamos con Él? Nos acordamos de Él, corrijo. ¿Cuántas veces montamos una tertulia espiritual con Él? Hablamos, conversamos, le contamos. Cualquiera pudiera decir que Él ya sabe
qué es lo que pienso, lo que siento, pero a él le gusta que montemos allí una conversación, que nos desnudemos espiritualmente, almáticamente, porque Dios es mi amigo fiel. Y como Él es mi amigo fiel, esa fidelidad tuya con Él se conecta en esa oración. Cuando lo tratas como tal, como un amigo, cuando le entregas tus cargas, cuando le cuentas tus penurias, tus tribulaciones, eso es fe. Bienaventurado el que cree sin haberlo visto, eso es fe. Bienaventurado el que resiste el día de la tentación, eso es fe. El que edifica sobre la piedra, llegarán huracanes y permanecerá, eso es fe. Por los frutos los conoceréis. El árbol bueno no da frutos malos, el árbol malo no da frutos buenos, pero el árbol malo será cortado y echado al fuego a arder. Eso es fe. No te dejes vencer por el mal, sigue venciendo el mal haciendo el bien. Eso es fe. Llamar las cosas como quieres que sucedan, aunque no los veas en ese momento, eso es fe. Y salir a edificar, a evangelizar, a construir, a mostrar el reino de Dios que está en tu vida, mostrar tu gozo, tu gracia, eso es fe, porque para lo que el mundo es locura, para Dios es una bendición. Hermano, entonces la palabra hoy nos revela que el hecho de que estemos por los caminos de Cristo no quiere decir que no van a venir tribulaciones. Bienvenidas. Porque a medida que vengan tribulaciones y vengan tentaciones y estés bien cimentado en la piedra, pasarás la prueba y prepárate para ver la gloria de Dios. Son bendiciones que sobrepasan todo entendimiento humano. ¿Y qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le pasa a esa mujer que en el medio de la tribulación se ve con gozo y con gracia? Porque el que está dentro de él o de ella es más grande que todas sus aflicciones. Te bendigo en nombre del Señor Jesús. Levántate con la fuerza de David, con la fuerza del que oró antes de ir a enfrentarse a Goliat. Levántate con la fuerza de David, quien le dijo a Goliat: vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. E hizo que se cumpliera allí la palabra escrita. Cuando el justo, cuando un ungido, cuando un hijo de Dios entra a un lugar, los impíos huyen sin que nadie los persiga. Camina con confianza que Cristo está contigo, y todo lo que ha de despejarse para que el propósito de Dios se cumpla, se va a cumplir por tu fe. Que sea tu fe inquebrantable, y tienes razones suficientes para guardar tu fe, porque somos hijos del Rey de la Gloria. Y te tengo una buena noticia: no ha perdido una batalla picada por la mitad. Es el vencedor en batallas. Ahí está la orden, tómala. Mira que te ordeno, que te esfuerces y seas valiente, no desmayes. Y cuando sientas desmayo físico, recuérdate de esa palabra: porque yo estaré contigo en todas las horas de tu vida. En nombre del Señor Jesús, amén. Amén y amén.
Estamos por Unares 106.1 FM, mi amada radio comunitaria. Me dicen por allí que Unares 106.1 FM está revolucionada por dentro. Bueno, siempre ha estado, ¿no? Pero bueno, estamos en ese proceso de revolucionar las 3R.net. Revolucionar. De esa palabra renacer hoy vamos a hablar. Sí. Renacer. Tenemos que reivindicar la palabra renacer. Porque hay otros que quieren utilizar la palabra renacer para otros objetivos ocultos. Todos a conectarse con la luz para derrotar la oscuridad. Fíjense, la alta burguesía utilizaba la palabra Bolívar para dominar, ¿sí? Al punto que los desdibujaron y pusieron a Bolívar emburguesado. En los libros de historia eliminaron palabras que son de Bolívar. Bolívar decía carajo, decía revolución, decía burguesía, oligarquía. Bueno, decía palabras que son propias del pueblo y allí lo eliminaron. La historia, la lucha revolucionaria, el pueblo, el comandante Hugo Chávez reivindicó a Bolívar, su verbo, su accionar. De eso vamos a hablar. Bueno, en la dirección de la radio Rosalinda Viloria, en la organización y producción general la Fundación Sueños de Bolívar, en la asistencia de la producción Hidalmi Gómez, en el control técnico Rosalinda Viloria y en la conducción del programa al frente de los micrófonos, soldado tuyo, pueblo mío, teniente de fragata Cristian Medina Macero. Estaremos por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por YouTube, a través de @enfoquechávez, @Radio Unares 1061 y @Medina Macero. Por mensajería de texto estaremos por el 0426-402-4496. Repito, 0426-402-4496. Hoy vamos a entrarle lleno a la batería de audios que tenemos del comandante Hugo Chávez rápidamente. Hoy vamos a hablar de comunas, pero este tema de comunas está vinculado directamente con esta fase de primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque hay una visión de Estado comunal. Las primarias no son una instancia partidista, es un modelo de gobierno, es una forma de gobierno. Es el nivel primario que pasa al nivel superior de gobierno. Y el espacio para el ejercicio directo de la democracia por parte del pueblo, del gobierno por parte del pueblo, tiene un solo nombre: consejos comunales y comunas. Es decir, que este proceso de renovación de la estructura de base reviste una gran importancia estratégica para el pueblo, porque es la toma del poder político, es el avance por parte del pueblo sobre la toma del poder político del Estado, partiendo de ocupar los espacios de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en este caso citando textualmente, como aparece en el reglamento, las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quiénes deben llegar allí? Comuneros y comuneras. Ahí deben llegar voceros y voceras. ¿Ve?
Y para ello hemos invitado a dos grandes compañeros, maestros y amigos, estudiosos del tema. Francisco Ortiz y la profesora Yoraima Lares, quienes hoy nos acompañan en esta tribuna para hacer todas las acotaciones, todos los análisis políticos, sociales necesarios para que cuando termine el programa, por un lado se abran los debates y las discusiones, y por otro lado todo el mundo esté muy claro de la importancia estratégica, política, social, histórica que tiene esta jornada de renovación de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, que trasciende lo electoral, porque tiene que ver con la continuación, tiene que ver con la transición hacia el socialismo. Con eso es que tiene que ver. Si llegan aquellos que vienen por parte de las líneas de la estructura, no habrá transición hacia el socialismo. Si llegan voceros y voceras, como van a llegar, tengo certeza de lo que estoy diciendo, vamos rumbo a la aceleración, a la profundización de la revolución bolivariana y por ende de la transición hacia el socialismo. Bien, les tengo un regalo aquí. Vamos a escuchar, antes de entrar a nuestro segmento, ¿Cómo salir del laberinto?, el himno de la Federación. Les invito a que todos atesoren el himno de la Federación. El pueblo de base asuma el himno de la Federación como el himno que ha de acompañar esta revolución popular, este despliegue popular dentro de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento histórico. Nadie nos lo ha dicho, pero nadie nos lo tiene que decir. Pero asumimos esta fase, este calendario, este tiempo, este momento de consulta y de renovación y de primarias como la guerra federal. Y tal cual como el himno de la Federación sonaba en cada momento, en cada batalla, en cada amanecer, en cada costada, durante esos 6 años de guerra federal, y después, bueno, sigue sonando, porque la guerra federal no ha terminado. La historia dice que la guerra federal duró 6 años, pero la guerra federal no ha terminado. ¿Ve? Es como decir que la operación Zamora del 4 de febrero del 92 terminó. No, la operación Zamora no ha terminado, la guerra federal no ha terminado. Ese ciclo, esos ciclos quedaron abiertos, tal cual como la Biblia, el libro de Hechos, se sigue escribiendo. Y yo me atrevo a decir, y le pido al pueblo que me sigue, y al pueblo que yo estoy allí en sus corazones, que asumamos esta jornada de renovación de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, la estructura de base, como la guerra federal, y llevemos con fuerza, con ímpetu, y en todo momento nos acompañemos del himno de la Federación. Suéltalo. El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar, viva la libertad, oligarcas temblar, viva
Corpo Llanos, proyección y futuro de Venezuela. Bueno, nos cortaron el himno de la federación allí. Vamos a prepararlo para después que entremos en nuestra conversación. Vamos con nuestro segmento ¿Cómo salir del laberinto? Vean lo que me llegó aquí, ¿vale? Medina Macero, carga esto por aquí. Medina Macero. Vean esto. El Correo Bolivariano, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, julio del 92. Una propuesta y cómo salir de este laberinto. 17/7 del 2003. Una propuesta de nosotros, del comandante Hugo Chávez. Y aquí está la firma de algunos de los que estábamos detenidos en ese momento. Aquí está Diosdado Cabello, teniente ejército, cédula 8.370.000, y abajo poníamos MBR 200, porque nosotros jamás nos arrepentiremos a Carlos de acompañar al comandante Hugo Chávez. Y éramos unos muchachos. ¿Qué edad teníamos nosotros? ¿Qué edad tenías tú, Carlos? 32, 28 años. Nosotros sí éramos unos muchachos, Para estos manganzones que andan intentando dar un golpe de Estado, todo el tiempo yo no fui. Asuman que Chávez tenía 37 años cuando dijo por ahora. Y asumió la responsabilidad de lo que pasó el 4 de febrero. Por eso el pueblo lo quiere, por eso el pueblo lo quiso, y por eso el pueblo lo va a querer toda la vida y más allá, El teniente esto lo tiene Medina Macero, que está haciendo un trabajo por ahí. ¿Cómo salir de este laberinto? Bien, vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez. Venezuela, independencia o nada, comuna o nada. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Oigan bien, cuidado, porque uno puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando contra la revolución, sin saberlo. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social, hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones sociales. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad, el convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse,
necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. Esa es su razón de ser, su visión del mundo, la del capitalismo. Sigo leyendo. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Establecer relaciones políticas, sociales, económicas, organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional. Desde el núcleo, diría yo, desde la célula hasta todo el nivel nacional. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Ajá. Bueno, profesora, bienvenida a su programa Enfoque Chávez. Francisco, compañeros de lucha, maestros y estudiosos, permanentes estudiosos del Plan de la Patria, de las leyes del poder popular y de todos los temas asociados y vinculados con la construcción del socialismo. Vamos a comenzar con usted, profesor. Allí el comandante Hugo Chávez nos dijo, se puede ser contrarrevolucionario creyendo que eres revolucionario. Y lo hizo hablando sobre el tema de las comunas y haciendo unas referencias teóricas, yo diría históricas, de cómo se debe concebir la comuna para crear el nuevo tejido social, el nuevo tejido político, el nuevo tejido productivo. A ver, profesora, ¿qué nos dice? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Bueno, agradecida por esta invitación y feliz día para todos. En cuanto a la pregunta que me formulan, es bueno acotar lo siguiente. Para ser revolucionario hay que estar formado ideológicamente. Ajá. No, ¿por qué? Porque, y no podemos ser empíricos por cuanto cada modelo tiene sus elementos muy característicos y entonces se tiende como a fusionar palabras y hasta fenómenos, principios en un modelo y otro. Y entonces en lugar de viabilizarlo, lo que hace es contradecirlo. Por ejemplo, y en esto voy a salirme un momentico del tema con la cuestión de, para hablar de Ezequiel Zamora. Bueno, ustedes no saben, pero yo soy de Villa de Cura. Y en Villa de Cura, Ezequiel Zamora tuvo una bodega, donde él en la tarde se congregaba con muchas personas, era un sitio de reunión diaria. Uh-huh. Y empezaban a hablar de lo que era la oligarquía, la opresión, el latifundio, la tierra en pocas manos. Y entonces eso empezó a germinar hasta que se dio el grito donde rompían con esas cadenas de opresión y de despotismo, porque fue un despotismo después de la muerte del Libertador, que las tierras fuesen congregadas en pocas manos, ¿no? Y entonces la esclavitud seguía cuando el Libertador había decretado la libertad de los esclavos al incorporarse en el proceso de independencia. Fue una traición muy grande al pueblo venezolano. Bueno, fíjense ustedes que ahí emerge la contrarrevolución ya. ¿Por qué? Porque si una de las cosas
es la igualdad, y uno de los grandes principios de bolivariano es la independencia, la libertad, la soberanía y la igualdad. Entonces resulta que no se consideraban iguales, porque estaban los esclavos igual, sin libertad, no tenían acceso a las tierras, estaban más pobres, habían ido a la gesta de independencia infundados por los valores bolivarianos, y entonces el libertador muere y sencillamente todo eso se acaba. Pero entonces éramos libres, pero con una coleta contrarrevolucionaria, que fue la no libertad de los esclavos, la no participación en la propiedad. Volvían los grupos de poder a reunirse. Entonces eso también pasó después de la Guerra de la Federación con el Convenio de Coche. Se llama así, Convenio de Coche. El Tratado de Coche. El Tratado de Coche, donde entonces los grupos de poder vuelven a pesar de todo, de que haber ganado la federación, vuelven a tomar auge. Entonces, en cada modelo, y disculpen que la garganta no la tengo muy buena, entonces esos grupos de poder comienzan a fortalecerse y se han fortalecido a través de la historia, y entonces, como dice el comandante Chávez, colocan elementos que no deben estar dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, me disculpan, pero por ejemplo la palabra burguesía encierra un grupo de poder que tiene acceso a la propiedad y otros que no lo tienen. Entonces, por muy revolucionario y transformador que sea, ese elemento es un elemento de otro estado y atenta contra la igualdad. Claro. Entonces es un elemento distorsionador, contrarrevolucionario de nuestro proceso. Y bueno, abro el debate para que siga el profesor Ortiz. No, excelente. Excelente, porque ya vamos hilando para llegar al meollo de toda esta batería ideológica, política del día de hoy. Fíjese, profesor, mi querido profesor Francisco Ortiz, dice el comandante Hugo Chávez que creer que las comunas deben quedarse en lo local, la comuna que está tomando posesión de un territorio, pero que la visión de Estado o los que conforman la estructura lo ven como que ellos son solamente responsables de lo local y deben quedarse ahí a lo local y deben quedarse a nivel de lo local, es una actitud contrarrevolucionaria. ¿Usted nos podría explicar eso? Sí, intentaré por lo menos. En principio, buenos días. Ajá, buenos días. Es grato tener que levantarse tan temprano para venir a un programa con tanta, sobre todo Enfoque Chávez, con tanta profundidad. Por eso decía, no cualquier programa, un programa con la profundidad de este. Nosotros tenemos, y digo tenemos aquí expresamente, que hacer algunas observaciones, sobre todo a la luz del proceso que comienza. Iniciando el programa hablamos de rebeldía, y tal vez quienes atornillados en la estructura buscan cualquier símbolo para deslegitimar el discurso, pudieran contraponer la palabra o la idea de rebeldía a la idea de la disciplina. Y nosotros tenemos que estar muy claro que la rebeldía revolucionaria no es indisciplina. La rebeldía revolucionaria es un compromiso con los principios revolucionarios. Es un compromiso con la defensa del legado del comandante Chávez. Y aquí vamos entrando en materia porque Chávez le encomienda a Nicolás Maduro, voy a parafrasearlo, tal vez algunas palabras no son exactas, le dice: Nicolás, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida, comuna o nada.
Eso significa que una de las formas de hacer material nuestro grito que Chávez vive es mantener vivas a las comunas, porque el mismo Chávez decía, solo en las comunas se hace el socialismo. Entonces, las comunas funcionando como tales son la única forma que tenemos en Venezuela de hacer nuestro socialismo. Mantener las comunas es mantener vivo a Chávez, porque las comunas es la vida de Chávez, y Chávez vive, las comunas tienen que vivir. ¿Por qué entonces lo local termina siendo contrarrevolucionario? Porque el socialismo no se construye localmente. El socialismo se construye, en nuestro caso, nacionalmente, y la idea es que sea universal. Entonces, una comuna, o más allá, un líder de calle, que se concentra solo en su calle, termina haciendo el trabajo que los enemigos del socialismo quieren que se haga, es decir, desvincularse con la comunidad, porque al desvincularse de la comunidad se va aislando, y las células aisladas no construyen un cuerpo. Y Chávez lo decía, lo escuchábamos en el audio que nos antecedió, que las comunas son como una célula, que cuando se van uniendo van construyendo el cuerpo. De allí que si las células tienen sus partes y esas partes de las células no se unen, obviamente la célula no se conforma. Y si la célula no se conforma, que es la comuna, no se puede construir el socialismo. De allí entonces la idea expresada por el comandante Chávez, obviamente esto da para una disertación mucho más profunda, pero esa es la idea a desarrollar. Lo local, el trabajo local, concentrarse en el trabajo local sin tratar de convertirlo en un trabajo que me permita consolidar lo comunal, o sea, el consejo comunal, la comuna, incluso la ciudad comunal, termina siendo contrarrevolucionario, porque termina siendo un trabajo que mantiene a las células separadas y no le van a permitir construir el cuerpo. Excelente. Fíjense lo que me escriben aquí. Bienvenido, hermano. El pueblo estaba esperando este momento en donde el Estado burgués está contra las cuerdas. Y si está contra las cuerdas, está desesperada la estructura. Por esto mismo, por el tema de la formación política ideológica, lo que ha llevado al pueblo a estos niveles de conciencia que tiene a la estructura pegada contra las cuerdas, tiene que ver con el gran empeño y la gran direccionalidad que le dio el comandante Hugo Chávez a la revolución cultural, a la formación política e ideológica. Tú ves a la estructura hablando de escuela de cuadros. Y nosotros vamos a reivindicar la visión aquí una vez más. Y hablando sobre este tema, las comunas son la escuela de formación ideológica, política de la revolución. Las comunas en sí mismas son la escuela de formación. Entonces quieren circunscribir o quieren hacer ver que la escuela de cuadros, así llamada, es para estar en un edificio con aire acondicionado, el instructor, los pupitres, el modelo de formación burgués, con la misma malla curricular del Estado liberal burgués, el instructor, 16, 30 pupitres ahí, alumnos escuchando, el instructor exponiendo, dando materia a vista o mandando alguna tarea, modelos de formación que siguen imperando incluso desde la preparatoria de los niños y acostumbrándolos a estudiar de una manera que finalmente por más de 300 años se ha demostrado que es un modelo de formación que no ayuda al desarrollo integral de la nación, sino más bien
nos pone en este proceso de descolonización de las mentes. Nos lleva a entrar en un plan de descolonización de las mentes. ¿Ves? Entonces las comunas es el espacio, es la gran escuela de formación ideológica de la revolución bolivariana. Ahora, el presidente comandante Hugo Chávez, el presidente comandante eterno Hugo Chávez, nuestro amado comandante, también hacía referencia de que pensar que la comuna debe quedarse solamente en lo local y no vincularse con lo espacial, es que esto no es un tema para que las instituciones lo tomen para hacer propaganda política. Me refiero a las comunas, a los consejos comunales, a la ley de ciudad comunal. Ahí está la reforma constitucional del comandante Chávez del año 2007. Le da carácter constitucional a las comunas, pero no solamente eso, sino que lo lleva al nivel superior de gobierno. Allí está la referencia del comandante Chávez cuando dice lo espacial. Las comunas no son un apéndice de un partido, o son un apéndice de una estructura, de una gobernación o de una alcaldía, no. Y mucho menos hay que permitir que lo metan en ese organigrama atroz que tiene cuadritos por todos lados, y cuando tú revisas allá abajo dice un departamento de la comuna. Así como para que no digan nada, pues. No. Y eso es lo que la estructura hace. Despoja, mitiga, esconde, invisibiliza el espíritu comunal, porque se contrapone con el metabolismo destructivo de la estructura y su espíritu, que es administrar y gobernar la gestión pública y los recursos del Estado a través de la estructura. Vamos a seguir escuchando al comandante Hugo Chávez. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Las comunas. Vean, manden a buscar la ley de la comuna. Léanla, estudienla. Mucha gente, estoy seguro, no digo que ustedes, por allá más allá, ni la han leído. Porque creemos que no es con nosotros. La ley de la economía comunal. Mucha gente ni la ha leído. Porque creemos que no, lo mío es otra cosa, eso no es conmigo. Si tú le preguntas a la ministra Isi, pídele que un informe. ¿Cuáles son lo que ellos llaman las comunas en construcción? Estoy seguro que en la mayoría de esos grandes o medianos o pequeños proyectos que estamos adelantando, desde viviendas como ciudades nuevas, polos de desarrollo científico, polos de desarrollo agrícola, ¿dónde está Loyo? Polos de desarrollo como allá en la planicie de Maracaibo, allá en el municipio Mara, hasta por allá por el estado Sucre, donde está la gran planta procesadora de sardinas que inauguramos hace poco, que es una planta grandísima, hasta las empresas del vidrio que expropiamos, la faja del Orinoco. No existen las comunas. ¿Y dónde las vamos a buscar? ¿En la Luna? ¿En la Luna? ¿O en Júpiter? Permítanme ser lo más duro que pueda y que deba en esta nueva autocrítica sobre este tema. Compañeros y compañeras. Venezuela.
Independencia o nada, comuna o nada. Las comunas son y es el único camino para llegar al socialismo. Y en esta vinculación perfecta, porque la estructura es desvinculante, es el gran desvinculador. Por eso es que escuchas a algunos por allí diciendo, aquí no vinimos a hablar ni de política ni de ideología. Es el gran despolitizador y el gran desvinculador. Él quiere la estructura mantener su proceso de control. Y para que haya socialismo, tenemos que quebrar, vencer, pulverizar ese modelo de control de las masas que mantiene la estructura. Intentar mantener el poder a través del control político autoritario, es decir, las líneas, las órdenes hacia abajo, eliminación de las asambleas populares para que sean quien gestionen, discutan, debatan, concluyan, manden, ordenen, concluyan. Es un acto contrarrevolucionario. Ahora el profesor Francisco Ortiz nos va a hacer una acotación, un análisis, porque nosotros estamos obligados, atención, de entender que la estructura va a seguir trabajando para aumentar los niveles de dependencia del pueblo con la estructura, valga la redundancia. ¿Ves? Y para que haya socialismo, para que haya y que abramos los caminos hacia la construcción del Estado comunal, no solamente tenemos que disminuir esos niveles de dependencia del pueblo con la estructura, sino que hay que acabarlas. Y es la estructura que tiene que tener un alto nivel de dependencia sobre las comunas. Es decir, la estructura no mueve un pie sin que las comunas lo autoricen. Y para ello las comunas deben tener claridad del para qué nacen y qué deben hacer para permanecer, porque todas las comunas están obligadas a crecer, como todos los movimientos sociales están obligados a crecer. No pueden quedarse allí, como dijo el comandante Hugo Chávez, en lo local. Por eso existen los corredores, por eso existen las articulaciones, porque finalmente vamos es a eso, al Estado comunal. Por eso es que todas las comunas están obligadas a crecer aguas adentro y después en su integración con el resto de los espacios donde están los consejos comunales y las comunas. A ver, profesor. Sí, continuamos desarrollando un poco el debate, la idea que en principio aporta la profesora Yoraima de los ciclos que tiene que utiliza la burguesía para recomponerse en el poder y volver a controlar el poder, utilizando incluso símbolos revolucionarios, pero poniéndolos a funcionar de forma contrarrevolucionaria. Es así como nosotros vemos que hay una aparente promoción de la comuna, pero no del movimiento comunero. Entonces pretenden convertir a las comunas en pequeñas empresas de servicio, en donde el poder lo sigue teniendo la burguesía, una supuesta burguesía revolucionaria. Entonces la burguesía
no le transfiere, o el Estado, mejor dicho, no le transfiere el poder al movimiento comunero, por ende a la comuna, sino a la burguesía le da trabajo, es decir, emplea a la comuna y termina consolidándose como instrumento de poder, la burguesía, y termina convirtiendo a las comunas en simples empresas de servicio para fortalecer sus estructuras de poder. Eso es lo que hay que combatir. Las comunas no son empresas de servicio, las comunas tienen que crecer hacia el fortalecimiento de un movimiento comunero nacional para poder consolidar el camino al socialismo, para poder consolidar la vida del comandante Chávez. Así es. Muy bien. Anoten, que estamos hablando en el programa Enfoque Chávez, el programa más escuchado del Estado Bolívar. Por cierto, anota allí, Rosalinda, que este programa sea retransmitido por la Comuna El Maizal, que este programa sea retransmitido por la Comuna Alexi Vive, allá la Unión Comunal, es un movimiento social, y por supuesto vamos a comenzar a vincular todas las comunas del Estado Bolívar, todas, y todas las que faltan, porque en el Estado Bolívar se va a consolidar el Estado comunal. Ese es el nuevo gobierno popular. Ese es en esencia el contenido del pueblo gobernador, la unión comunera. Y Enfoque Chávez va a comenzar a salir por todas las radios comunales a través de este movimiento Unión Comunera, porque en el estudio, en la evaluación, en el intercambio de saberes con todas las comunas, cuando les preguntamos cuál ha sido la gran fortaleza, cuál ha sido la clave, el secreto, como se dice en criollo, que le ha permitido a ustedes resistir y colocar sobre las cuerdas a la estructura, han respondido todos al unísono: la formación política ideológica. Se lo debemos a la formación. Tenemos razones por qué resistir y tenemos historia por qué resistir. Tenemos ideología suficiente, conocimiento suficiente, raíces suficientes del por qué resistir, que nos revelan que nuestra resistencia al ser superior, lo que nos viene es la victoria. Y el año pasado la resistencia del pueblo fue superior, y en esta fase la resistencia del pueblo será superior, mucho más, mucho más, mucho más. Miren, antes de ir a un paréntesis musical, quiero responderle a un fascineroso que anda por allí, diciendo de que quién será desde allá de Caracas que me sopla las cosas que han de suceder. Y anda diciendo que yo sabía lo de la constituyente antes que anunciara la constituyente. Claro, andábamos nosotros con nuestra Gaceta Constituyente por allí. Y que nosotros sabíamos que venían las primarias y por eso es que andábamos solicitando primarias. Bueno, a ti y el que le caiga le chupa. Te lo voy a decir por toda la goma. A mí no me asesora ningún director. A mí me asesora es el pueblo. No tengo más nada que responderte. Métete en las comunidades y lograrás escuchar la sabiduría del pueblo. A mí no me asesora ningún director. Me estoy pidiendo por allí que me asesoren sisudos tecnócratas, burgueses, muchos de ellos, oligarcas, muchos de ellos. ¿Ves? Que te cobran y te cobran alta cantidad de dinero por cada asesoría, por una hora de asesoría. Eso hay que revisarlo.
Los revolucionarios no necesitamos asesores. Los revolucionarios necesitamos al pueblo. Es como el año pasado cuando me dijeron, mira, tú sabes que para hacer la campaña necesitas dinero. Y nos salió como de lo más profundo del alma y del espíritu decirle, los que quieran dinero que vayan a buscar dinero, nosotros lo vamos a buscar es al pueblo. Y ahí se desató el huracán de Vuelta a Chávez, que por cierto me dicen por allí que se están organizando movimientos, frentes de campesinos de Vuelta a Chávez, frente de estudiantes de Vuelta a Chávez. ¡Ay! La cosa se pone buena. El pueblo y su capacidad de autoorganizarse. Por mucho que te tongonees, siempre se te ve el bojote. Bueno, ahí está tu respuesta. Como diría mi papá cuando yo era pequeño. Ojo, que nadie se sienta ofendido. Mi papá me decía, ¿entendiste, mamón? Ahí está, ¿entendiste, mamón? Bueno, vamos a un paréntesis musical y regresamos a tu programa Enfoque Chávez. En Bolívar todos con el PSV, las primarias vienen, vamos a vencer. Al pueblo de base con la bendición, vamos con victoria, justicia y amor. Y el pueblo de base lo pide. De vuelta Chávez, viene la victoria. De vuelta Chávez, en Bolívar todos vamos a ganar. En Bolívar todos con el PSV, las primarias vienen, vamos a vencer. Al pueblo de base con la bendición, vamos con victoria, justicia y amor. Y el pueblo de base lo pide. De vuelta Chávez, victoria. De vuelta Chávez, en Bolívar todos vamos a ganar. De vuelta Chávez, y el pueblo de base lo pide. Si tú quieres formar parte de este equipo, vamos todos juntos a luchar siempre invicto. Si tú quieres formar parte de este equipo, vamos todos juntos a luchar siempre invicto. Si tú quieres siempre luchar y vencer, ese aire del amanecer. Si tú quieres siempre luchar y vencer, ese aire del amanecer. Bótate la bola, pueblo de Bolívar. Vamos todos juntos con Cristian Medina. Bótate la bola, pueblo de Bolívar. Vamos todos juntos con Cristian Medina. No te vayas a ponchar, no te vayas a ponchar. Siempre tienes que sacarla de jonrón. No te vayas a ponchar, no te vayas a ponchar. Siempre tienes que sacarla de jonrón. Con Cristian Medina. Bótate la bola al pueblo de base. Bótate la bola. Bótate la bola, pueblo de Bolívar. Vamos todos juntos con Cristian Medina. No te vayas a ponchar, no te vayas a ponchar. Siempre tienes que sacarla de jonrón. No te vayas a ponchar, no te vayas a ponchar. Siempre tienes que sacarla de jonrón. De vuelta con Chávez. Bótate la bola al pueblo de base. Bótate la bola. Dejad que los muertos. Bótate la bola. Entierre sus muertos. Bótate la bola. Victoria segura. Bótate la bola. Bótate la bola, pueblo de Bolívar. Todos juntos con Cristian Medina. Más nada. Compañeros, estamos al frente de lo que será un gran acontecimiento popular en el estado Bolívar. Escúchenme bien todos, camaradas, hermanos, somos muchos, somos bastantes, somos mayoría. Anoten, voy a repetirlo, somos muchos, somos bastantes, somos mayoría. Por eso es que la estructura anda como alterada, amargada. Y sobre todo porque en el reglamento sale por toda la goma. Buena redacción. Debo felicitar el que hizo la redacción de la parte disciplinaria. Ya lo voy a leer.
Lo redactó muy bien. No sé quién lo hizo, pero desde aquí, desde Enfoque Chávez, mis felicitaciones en nombre del pueblo de base del Estado Bolívar. Pero antes de entrar al reglamento, vamos a seguir escuchando al comandante Hugo Chávez. Independencia o nada, comuna o nada. Señores gobernadores, alcaldes que nos ven, que nos oyen, ministros y ministras, vicepresidentes. Miren, eso es parte de... Todo esto son las 3 R. Revisión, rectificación y reimpulso. Que no haya ni un solo consejo comunal que no sea una célula socialista. Estamos hablando hace rato de la célula. Podrán venir, no podemos negarles que vengan, no, ahí está la Constitución, y más bien desde ya les invito a los gobernadores de oposición que en vez de estar buscando paramilitares y conspirando y saboteando los programas del gobierno, vengan aquí, ojalá vengan al ¿cómo se llama? Consejo Federal Bolivariano de Gobierno, donde gobierna la revolución bolivariana, donde gobierna el pueblo bolivariano. Bueno, salimos con un conjunto de planes y con la decisión irrevocable de incrementar el esfuerzo y la lucha por, como decía nuestro amigo Roberto, camarada, ¿para qué se hace una revolución? ¿Por qué se hace? Por el pueblo, para darle al pueblo lo que es del pueblo, como dijo Cristo. O como decía Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. Que no quede un solo consejo comunal, que no sea pues una célula o un núcleo socialista. Allá donde él exista, el consejo comunal debe ser una célula de un cuerpo mayor que se llama la comuna. Y la formación de comunas, mire, eso es elemental, es fundamental para que nazca el socialismo. En las comunas es que tiene que nacer el socialismo. Allí, así como Cristo nació en el pesebre, en un lugar, nada ocurre en ningún lugar. Todo ocurre en algún lugar. Entonces el socialismo tiene que anidar, vamos a hacer los nidos pues, los nidos en la comuna. El consejo comunal tienen que trascender lo propiamente comunal, particular, para ir a la agregación y a conformar las comunas socialistas. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. A ver, profesora, sus comentarios. Bueno, partiendo de en la Escuela de Formación Simón Rodríguez, que inició Richard Najul y una gran cantidad de camaradas, hablamos un día sobre la definición del socialismo y decíamos que el socialismo es la praxis de lo social, es decir, la alianza está formado por socios, como decía Richard, y era la práctica de lo social, pero esa praxis está muy unida a la teoría y práctica. Y la comuna debe estar, su piso fundamental, su cimiento debe ser el desarrollo endógeno, reconocer cuáles son sus fortalezas. No todos tenemos la cualidad o la ventaja de tener grandes centros, hectáreas para la producción, ¿no? Pero entonces es ahí donde se forma la alianza de acuerdo al desarrollo endógeno, tus fortalezas y mi fortaleza, es unir esas fortalezas. ¿Para qué? Para propiciar otro tipo de desarrollo donde todos quepamos y de donde todos tengamos cabida, pues. Y yo creo que lo fundamental de la comuna, porque el modelo de Estado en el cual estamos ya demostró ser vulnerable en la parte económica, porque fue en la parte donde tenemos mayores amenazas, ¿no? Entonces,
ese reconocimiento de las potencialidades de cada comuna nos lleva a unirnos. ¿Para qué? Para diversificar la economía, pero con nuestros propios recursos y con nuestros propios talentos, porque los recursos son los materiales, pero los talentos son los que tenemos todos los seres humanos, que en alianza, en unión, por eso el Libertador decía tanto de la unión y el comandante Chávez hablaba de la unidad, fortalecemos y llegamos a alcanzar esos objetivos. Ustedes lo verán como quimérico, pero no es así. Nuestra fortaleza somos nosotros. Esa es la gran fortaleza que tiene todo proceso socialista, es su gente y su talento humano. Sí. A ver, mi querido profesor Francisco, ciertamente todas las comunas, todos los consejos comunales, es allí lo que el comandante Chávez nos hace referencia. Todos los consejos comunales deben saltar rápidamente a la conformación de una comuna, porque la complementación, el principio de complementariedad para integrar las potencialidades. ¿Por qué? Porque una comuna que no tenga un modelo de producción activo no puede, o en ese momento no está produciendo las riquezas necesarias para desarrollar el territorio y para desarrollar todo el proceso social, para alimentar todo el proceso social, para aportar, para fortalecer todo el proceso social, político, cultural, territorial de los consejos comunales y las comunas. Eso lo sabe la estructura. Por eso es que no transfiere las competencias de gobierno a las comunas. Ahora, cuando el comandante Chávez habla de que las comunas no se pueden quedar en lo local, y quienes piensen eso están cometiendo un acto contrarrevolucionario, es porque el proceso de pasar de consejos comunales a comuna, de comuna a federaciones comunales y después de confederaciones comunales hasta llegar al Estado comunal, es un proceso de acumulación de fuerza de las bases populares, de empoderamiento de las bases populares y de acumulación de fuerza para derrotar ese gran monstruo llamado estructura de poder del viejo Estado liberal burgués. Como un consejo comunal solo ahí aislado puede derrotar la estructura, puede resistir para que permanezca, pero le falta acumular fuerza para derrotar, desmontar esa estructura. A ver, tu comentario, Francisco. Sí, voy a comenzar por lo último. De hecho, un consejo comunal que solamente resista es lo que necesita la estructura para mantenerse en el poder. Es decir, muchos consejos comunales que resistiendo le hagan el trabajo. Claro. Porque no avanzan hacia la construcción del socialismo, no crecen, no se conforma la célula que va a dar el cuerpo socialista. Y vinculando a lo que dice la profesora, tenemos que entender que la economía en el sistema capitalista se desvincula en los procesos. Es decir, quien tiene el campo produce en el campo, quien tiene la industria produce en la industria, quien tiene la tecnología produce en la tecnología, y es el mercado el que vincula esos procesos productivos en el capitalismo. Por eso las comunas tienen que vincularse entre sí y no permitir que sea el mercado quien las vincule, porque así no se construye el socialismo. Si nosotros vamos a seguir dependiendo del mercado y no vamos a producir entre iguales, no vamos a poner a la disposición de nuestros pares lo que nosotros tenemos y que a su vez nuestros pares pongan a disposición de nosotros lo que ellos tienen, si no es así, si dependemos de productos terminados que el mercado nos los ponga en la mano, no vamos a construir el socialismo. Entonces, por eso, desde el inicio del programa hemos dicho que la comuna
es una instancia, entre otras cosas, de formación política e ideológica, porque en la comuna el trabajo es un proceso liberador, claro, y en el capitalismo el trabajo es un proceso controlador, dominador, es decir, yo te pago para que tú dejes todas tus fuerzas en el horario de trabajo, te doy un sueldo, un salario que solo te sirve para subsistir y llegas agotado a tu casa a dormir, si acaso a dormir, o incluso te impongo vicios para que tú lo poco que yo te aporto lo termines devolviéndomelo a mí en sistema de consumo de vicio. El trabajo entonces tiene esas dos características. Puede ser un proceso en el cual yo controlo, yo burguesía, capitalismo controlo, o puede ser un proceso en el cual yo libero. Las comunas, como entes, de producción del conocimiento hacia la construcción del socialismo, convierten al trabajo en un proceso liberador en el cual no es el mercado el que nos permite vincularnos, sino nuestras necesidades las que van a ser satisfechas por nosotros mismos. Muy bien. Muy bien. Atención, voceros y voceras del Consejo Comunal de las Comunas. Las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela revisten de una gran importancia para acumular poder. Es el alcalde comunero, así es que le llaman al compañero Ángel Prado allá en Simón Plana. Y cuando llegamos a la comuna, él es vocero principal de la comuna. No me recibió el alcalde, me recibió el vocero principal de la comuna. Y en sus palabras, él lo dijo: yo soy alcalde circunstancialmente, pero seré vocero de las comunas para toda mi vida, siempre y cuando el pueblo me elija. Aquí estoy. Pero lo que seré toda mi vida, fue lo que dijo, es un comunero. Un comunero. Alcalde circunstancial. Y llegó a la alcaldía dentro de un proceso heroico, porque en el año 2017 la comuna El Maizal y el punto y círculo comunal que consolidaron, es decir, el pueblo, la esperanza de un pueblo. Bueno, la comuna El Maizal en el año 2017 renovó la esperanza. Ahí viene la reivindicación de la palabra renovar, renacer. Tiene que renacer la esperanza, no renacer la burguesía y la oligarquía en el poder político. No, ¿qué es eso? Ese renacer nosotros no lo queremos. El renacimiento, son conceptos clásicos, ¿verdad? Históricos, universales. El renacimiento, hay que buscar los conceptos de cómo se movieron esos momentos históricos del renacimiento. Hay renacimiento religioso, bíblico, el renacimiento, pero también históricos dentro de la batalla y la evolución de la historia. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este momento y el uso de esta palabra. Renacer. Muy bonita la palabra, pero tenemos que vincularla con algo. Es el renacimiento de la esperanza, de la construcción del socialismo, con la transición hacia el socialismo. Y no dejarla solita allí, porque si no pasa a ser un proyecto individual, personalista. Entonces la palabra pareciera que está vinculado a una identidad individual, o un par de ellos,
o a un grupo de ellos. Y allí está entonces oculta la traición. Porque aquí no hay mesías, ni espíritus mesiánicos. Aquí lo que hay es un pueblo lleno de esperanza, organizado, consciente y movilizado, capaz de romper las cadenas que lo oprimen. Capaz. Y lo mejor está por suceder. Bien, esto es un tema que habría que utilizar otro programa para hablar sobre el modelo de producción y sobre el sistema económico comunal que debe asumir, valga la redundancia, las comunas. Para bajar el nivel de dependencia de las comunas o del pueblo organizado en comuna con la estructura, tienen que tener su propio modelo de producción, de generación de riqueza, para no depender, fíjense. Deben consolidar y debemos consolidar un sistema administrativo, financiero, productivo, independiente, para romper con la dependencia con la estructura. Porque la estructura, mientras tenga vínculos con las comunas, que haga la comuna dependiente de la estructura lo que hace es abusar y controlar la comuna, decirle a la comuna qué es lo que tiene que hacer porque sabe que la comuna depende de la estructura. Si no, te quito lo que te doy. Si no te quito tal beneficio. Si no, no te doy tal cosa. Por allí el mes que viene tal cosa y ustedes son la primera comuna si se portan bien. Si se portan mal, quizás ni aparecen en la lista. ¿Ve? El chantaje, el soborno. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, nosotros desde las comunas, nosotros los comuneros, sabemos que no es exactamente a través de la estructura que vamos a construir las comunas. Porque la estructura de poder del viejo Estado liberal burgués es enemiga de las comunas. Es contra comunas. ¿Ve? Las líneas son contra comunas. El método de cooptación son contracomunas, se contrapone a la filosofía, a la teoría, al espíritu de las comunas, que es la independencia, que es la soberanía. Vamos a un paréntesis musical y regresamos para entrar de lleno al reglamento del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta fase de renovación de la estructura de base de nuestro partido. Adelante. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a salvar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escúchame lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Llaves corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Llaves corazón del pueblo. Tú sabes que nosotros somos los que te gustan y te ponemos a bailar. De corazón, de corazón, escúchame de corazón. Sí, yo quiero un mundo sin pobreza. Quiero el amor como bandera. Te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida,
corazón, de corazón, con Chávez de corazón. Un pueblo unido que da el ejemplo, ya juntos somos más, con Chávez de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con Chávez de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con Chávez de corazón. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo, vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita al mundo entero, si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. El espíritu comunal nos convoca e invoca el himno de la federación. Ahora sí, me dicen que tiene el himno de la federación completo. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Los burgueses y los pequeños burgueses, la oligarquía anda asustada porque pensaba que esto le iba a durar mucho tiempo. Estaban apostando a al menos 2 añitos para que el pueblo despertara. No, el pueblo despertó hace 20 años, 22 años, con la llegada del comandante Hugo Chávez. Y cuando el pueblo tiene paciencia, no es que se durmió. Lo que pasa es que la burguesía, la oligarquía, las élites, creen que la paciencia del pueblo no tiene un límite y les gusta jugar con la paciencia del pueblo. Miren, el pueblo muchas veces avanza silencioso. ¿Ve? Silencioso. Y da la estocada mortal a la estructura cuando llega la hora estratégica electoral. El pueblo resiste, y la resistencia del pueblo, y rindamos tributo a la resistencia del pueblo, ha puesto a la estructura a resistir. ¿Ves? Paco, Francisco, que ese término, esa expresión, ese análisis, te lo escuché a ti. Magistralmente. Lo viste, lo dijiste y explotó de aplauso cuando lo expresaste allá en la comuna del Maizal. La resistencia del pueblo ha sido superior y la resistencia del pueblo ha puesto a la estructura a resistir. Como dijo el camarada que nos escribió, la estructura está sobre las cuerdas. A ver, hazme un comentario sobre aquella expresión que te salió del alma. Claro, eso vamos a acotarlo. Lo expresé en una asamblea de comuneros y comuneras que estábamos realizando en la plaza de Hugo Chávez de la comuna del Maizal, donde Hugo Chávez hizo su aló presidente. Y nosotros veíamos todo lo que había avanzado el movimiento comunero en el estado Lara, en el municipio Simón Planas y a nivel nacional, porque es un movimiento que tiene expresiones a nivel nacional. Al punto que han logrado acceder a niveles de gobierno, incluso que estaban negados a la participación popular. Y las estructuras han tenido que empezar a negociar en términos tal vez, sí, con los comuneros, cómo van a continuar desarrollándose las relaciones de poder. Es decir, cuando el poder constituido empieza a conversar, a dialogar con el poder constituyente sobre cómo se van a desarrollar esas relaciones
y no es el poder constituyente el que está solicitando esa reunión, significa que el poder constituido está resistiendo el avance poderoso, titánico que tiene el movimiento popular expresado en el movimiento comunero en esa zona. Excelente. Anoten, anotemos. Poder es igual a posesión de territorio. He allí el primer acto de poder popular, la posesión del territorio. Ahí está el Consejo Comunal. Si hay un Consejo Comunal, tiene que tomar posesión del territorio y comenzar a tomar control de todo lo que está dentro del territorio, sí, en términos de articulación, en términos de mapeo, en términos de el estudio socioeconómico. ¿Y por qué un consejo comunal de una comuna no va a cobrar los tributos del comercio que está dentro de su jurisdicción? ¿Por qué? Es autodeterminación de los pueblos, es el autogobierno comunal. Tú comienzas a gobernar con toda la amplitud que te confiere la ley. Allí el gobierno comunal tiene incidencia y autoridad sobre los privados, sobre los públicos, sobre lo social. Y me refiero a la visión asambleísta. Todo se decide en asamblea popular, la máxima instancia de gobierno que son las asambleas populares. Porque es el gobierno de las mayorías sobre la minoría. Bueno, en estas primarias están enfrentados esos dos modelos. La estructura que representa a la minoría que quiere imponerse sobre las mayorías y el pueblo organizado en asambleas que representan las mayorías que van a aplastar las minorías. Me refiero en términos de contienda electoral, con todo el respeto que debe dársele a la minoría, a los que piensan diferente. Pero en un gobierno socialista, las mayorías se imponen sobre las minorías. Punto. Cuando hablamos de líneas, es una minoría que quiere imponerse sobre las mayorías. ¿A razón de qué? De garantizar los privilegios que le da a esa minoría. Yo te garantizo los privilegios, pero tú haz esto y mantén el control político autoritario allá abajo. Eso va a morir porque mis oídos escucharon a alguien por allí diciendo: yo me comí las verdes, yo tengo derecho de seguir siendo VC. Naguará, como dirían los barquisimetanos. Messier, ¿cómo es que dice? Messier, Bacier. El que crea que tiene derecho, que se cuente, que se mida y sin coacción. Con esa acotación, y antes de seguir escuchando a nuestro amado comandante Hugo Chávez, bueno, ya, aquí en mis manos el reglamento. Y voy a comenzar, como diría Paco, de atrás hacia adelante. Así somos los analistas. Leemos del medio hacia atrás, de atrás hacia adelante. Rayamos todo lo que tengamos que rayar, acotamos. Dice aquí, a ver, en el artículo 17, motivo de sanción o expulsión, atención, pido por favor, Enfoque Chávez, Fundación Sueños de Bolívar, UNARES 106.1 FM, reproducir, pero reproducir de manera tsunámica, este artículo. Ustedes saben que la estructura a partir de ayer o antes de ayer, porque ellos ya tenían este material, es al pueblo que nos está llegando ahorita.
Pero este material ya la estructura lo iba manejando, el mamotreto, los avances, la preliminar, etcétera, no importa. Nosotros estamos claritos como el agua, qué es lo que debemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Atención con la organización popular y la defensa del voto. En estas primarias, como en cualquier primarias, debe garantizarse el principio de postulación y voto por parte del pueblo. El pueblo postula y el pueblo vota, es decir, el pueblo elige y el pueblo defiende sus votos. Eso de que postulan unos, votan otros, defienden el voto de otros y transmiten otros y finalmente informan otros, eso es contrarrevolucionario. El pueblo postula, el pueblo elige, el pueblo defiende los votos, el pueblo verifica la transmisión de su soberanía y el pueblo celebra. Para que todo el tránsito sea potable, como dice un tío mío, potable, sea transparente, dicho de otra manera. Bien, entonces la estructura se va a encargar de desinformar. Mientras desinformen, desmotivan, y si desmotivan, desmovilizan, y si desmovilizan, deciden 3 y 4. Pero eso no va a pasar, porque el pueblo anda encendido. Anda encendido porque transformaron la impotencia en conciencia y la conciencia en organización y la organización en movilización. Lo que viene es bueno en términos de soberanía popular y las lecciones que da la vida. En este caso, las lecciones que da el pueblo. El pueblo. Artículo 17. Se considera falta grave cualquier acción de amedrentamiento, presión, coacción, imposición de línea y amenaza destinada a impedir el derecho que tienen los y las militantes a postular libremente candidatos y candidatas ante la asamblea de su calle, comunidad y VC. Se considera falta grave cualquier acción de amedrentamiento, presión, coacción. Es decir, las listas que han hecho desde la estructura, es decir, las chuletas que han hecho, escóndanlas. El pueblo está obligado a convertirse en contralores electorales. Todos con sus teléfonos allí para denunciar, tomarle foto a cualquier indicio o actividad que busque la manera de impedir, como dice aquí, el derecho que tienen los y las militantes a postular libremente candidatos y candidatas ante la asamblea de su calle, comunidad y VC. Por tal razón, queda terminantemente prohibido que los funcionarios públicos de instituciones como ministerios, gobernaciones, alcaldías, cuerpos legislativos, etcétera, y en general a todo y a toda militante del PSV, el ejercer cualquier tipo de presión sobre los y las militantes para coartar su libertad de postular y apoyar a quien consideren reúne los méritos. En tal sentido, queda prohibido la llamada línea, así como la violación del derecho a la privacidad exigiendo el capture de pantalla de cualquier comunicación telefónica. En términos generales, se considera falta grave y motivo de expulsión el intento de impedir que se cumpla lo establecido en el presente reglamento. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Artículo 18. De los mecanismos de denuncia, la Vicepresidencia de Disciplina del Partido Socialista Unido de Venezuela pondrá en práctica y divulgará los mecanismos y canales para hacer efectivas las denuncias en relación a lo contemplado en el artículo anterior. De todos modos, debo decir
que se me entienda bien, pido participación de ustedes, de que más allá de lo que dice este artículo 16, de que la Vicepresidencia de Disciplina del Partido Socialista Unido de Venezuela abrirá los canales para las denuncias, el pueblo soberanamente puede ejercer la movilización, la protesta y la lucha en la defensa del voto, en la defensa de que se cumplan los procedimientos tal cual como establece el reglamento. No es tiempo de esperar que otros hagan por nosotros, es tiempo de hacer nosotros lo que tenemos que hacer por nosotros en este tránsito hacia la construcción del Estado comunal. Imagínense ustedes, la estructura nos dice, bueno, tal teléfono para denunciar, tal red para denunciar, eso está bien, pero no estamos a tiempo para demorar los resultados o la respuesta de una denuncia. Hay que ir a impedir y bloquear cualquier intento de boicot contra la soberanía popular. Imagínense ustedes que nosotros el 12 de abril hayamos escuchado y hayamos acatado a quienes dijeron, ya vendrán nuevos momentos donde llegará la revolución. Ustedes no pierdan su carrera, son muy jóvenes, se los digo con propiedad. Solamente que la muchachada militar que estaba allí le dijo, no, discúlpeme usted, ¿y la vida del comandante Chávez? ¿Y la vida de la revolución? No hay tiempo que perder, hagámoslo ya. Porque Bolívar nos amonestaba y nos decía, 300 años de calma no bastan, unirnos para reposar en los brazos de la apatía. Ayer fue mengua, hoy es traición. Vacilar es perdernos. ¿Qué nos importa que Bonaparte venda sus esclavos a España si nosotros estamos resueltos a ser libres? ¿Qué nos importa que la estructura haga lista y coaccione y mande mensaje a su estructura si nosotros estamos resueltos a ser libres? A ver, hermano, sus comentarios al respecto. Sí, yo creo que se ha avanzado. Este reglamento avanza en el tema de definir qué no se debe hacer y definir cómo denunciar cuando se haga lo que no se debe hacer. Pero nos falta algo. Ajá. ¿Cómo impedir que no se haga lo que no se debe hacer? Entonces, nosotros podemos denunciar de acuerdo al reglamento y al mecanismo que la Vicepresidencia de Disciplina desarrolle los intentos de coacción, de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Denunciarlo, los intentos. Pero debemos impedir que esos intentos fructifiquen. Y ahí es donde está nuestra autonomía y nuestra rebeldía revolucionaria, nuestro compromiso con los principios de la revolución, nuestro compromiso con el camino que Chávez nos legó. Porque no tenemos que perder de vista que este proceso es el primer paso o uno de los primeros pasos a la nueva época de construcción del socialismo. No es un elemento aislado, organizativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es hacia la construcción del socialismo y como hemos definido, el socialismo en Venezuela lo vamos a construir con las comunas. Entonces podemos decir que la nueva época de construcción al socialismo habla de la construcción del Estado comunal. Es muy bueno, porque tendríamos que hablar, profesora, de un falso positivo que ha generado la estructura por muchos años de la denuncia pasiva.
O sea, yo denuncio y espero que otros hagan por mí. No, tú denuncias como un proceso orgánico, administrativo, pero tú haces por ti. El pueblo tiene derecho de defender su soberanía. ¿Y cómo lo hace? En unidad patriótica. ¿Cómo lo hace? Con movilización. ¿O es que vamos a permitir que la estructura satanice o estigmatice la movilización y la protesta del pueblo? Porque ahí está lo que dice Paco. Impedir quiere decir movilizarse. ¿Cómo hemos impedido golpe de Estado? Rodeando el Palacio de Miraflores con pueblo. Pero lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Es igual y tan importante la movilización del pueblo para defendernos del imperio como defendernos de la estructura y sus mañas. ¿Ve? Porque un pueblo que no sabe defender movilizado su soberanía a lo interno, bueno, la estructura lo controla, lo domina, lo explota, y nosotros no estamos aquí para que nadie nos explote, nos domine, nos controle. Ahí está lo fascineroso. ¿Y quién controla a Medina? Ah, bueno, pero entonces si esto es un tema de controlar, por mucho que te tongonees, siempre se te dé el bojote, como dicen los abogados, confesión de parte, relevo de prueba. El problema de la estructura es controlar. El que puedo controlar, le doy mi beneplácito. ¿Ves? Ellos dan el beneplácito a los que puedan controlar. Bueno, a mí me